Bien, estimados y estimadas estudiantes champañistas, tengan ustedes el cordial saludo de su profesor Luis Basauri Castillo, y en esta oportunidad vamos a reiniciar nuevamente un tema muy importante que ha dejado muchos rasgos, no solamente culturales, sino también educativos, artísticos. Nos referimos nada más y nada menos que la cultura en la colonia, pero en sí es la educación en la colonia. Y vamos a ver cuáles fueron los primeros centros de instrucción, cuál fue la primera universidad que hubo acá en el virreinato peruano, quiénes eran los afortunados de estudiar y quiénes no. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto que habían dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, y que muy, digamos, eh, sospechoso de la situación, hemos visto de que no todos los indígenas han sido sometidos a la esclavitud, ¿verdad? Sino que también hubieron algunos indígenas que tuvieron buenos puestos como funcionarios públicos, como los caciques, como el Barayó, que eran, digamos, incas o indígenas que habían estado desde un primer momento, digamos, del lado de los españoles. Entonces, estos curacas, digamos, o también y juntamente con los Barayó, tenían un buen estatus, ¿no? En esta república llamada la República de Indios, que también tuvieron sus hijos la oportunidad de estudiar. Pero la mayoría digamos, de los indígenas no tuvieron esa suerte, ¿no? Pero sí los criollos, los mestizos, que eran pues hijos de los peninsulares y también hijos de los españoles con indígenas, tuvieron algunos de ellos acceso a este estudio. Entonces, sin más preámbulos, le damos la cordial bienvenida y bueno, pues será, digamos, esta parte de la cultura y la educación en la colonia la que vamos a tratar. Vamos a continuar entonces. La educación colonial o educación virreinal es pues la que se dio luego después de que el virreinato peruano estaba muy bien asentado, gracias también a la organización del virrey Francisco de Toledo. Entonces se pudo concretar algunas cosas, ¿no? Entonces, durante la colonia, la educación virreinal tuvieron básicamente al modelo europeo, al modelo español, y se caracterizó más que todo por el memorismo. Todos estudiaban a base de memoria, por la religiosidad. O sea, de hecho, que era un requisito principal estudiar las bases religiosas, ¿no? Era muy riguroso, se castigaba, ¿no? Se castigaba duramente digamos, a los que no aprendían bien la lección. Si nosotros recordamos en el tiempo de los incas también, el que no aprendía la lección le daban 10, 20 azotes, ¿no? Eh, Muchos de nuestros padres, vuestros abuelos, también han recibido el palmetazo en la mano, ¿no? O tal vez una jalada de patilla, ¿no? Y muchos de esos profesionales eran agradecidos. Gracias a la disciplina de mi profesor, yo soy lo que soy, dicen muchos de ellos, ¿no? Pero antes era así, había mucho rigor en el estudio, y aquel que no aprendía la lección se les castigaba, bueno, físicamente, se les castigaba físicamente. Entonces también fue la educación en el virreinato fue clasista, ¿no? Es decir, solamente se educaban los que estaban arriba, los poderosos, los peninsulares, los mestizos, parte de los mestizos y los criollos. Eran los que más estaban al alcance de los estudios, mientras que la gente del pueblo estaba sometida solamente a las labores que se hacían también los padres y algunas cositas que aprendían ellos, ¿no? Algunas cositas que podían aprender, pero cosas básicas nada más. Pero el objetivo de la educación virreinal era pues mantener todavía ese estatus español dentro de la colonia peruana, que existan funcionarios que, que se adapten, ¿no? Al sistema español. Entonces, de eso se requería. Y para salvaguardar, pues, digamos,
la cultura en la colonia, ¿no? En manos siempre de la corona española. Ese era el objetivo. Entonces, la educación virreinal fue muy clasista, tal vez también racista, ¿no? Y discriminatoria, ¿no? Las mujeres no tenían acceso a, digamos, a una educación fundamental, salvo por ahí algunas excepciones de las hijas de los más altos mandos de la élite española, tenían acceso también a una educación, digamos, de manera influyente, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los que determinaron la educación aquí en el territorio peruano? Fueron las órdenes religiosas. Dentro de ellas destacan, por ejemplo, la orden de los dominicos y más que todo de los jesuitas, ¿no? Que lamentablemente más adelante van a ser expulsados, ¿no? A mediados del siglo XVIII. Entonces vamos a seguir estudiando esta parte sobre lo que es la educación en el virreinato peruano. Bien, acá habíamos visto algunas características. Habíamos dicho que era clasista, es decir, elitista, porque ¿quiénes tenían acceso al estudio? Solamente los españoles, los criollos ricos, ¿no? Y también dentro de la República de Indios, los caciques y los hijos de los Barayó. La mayoría entonces estuvieron excluidos en recibir la educación. Era también dogmática y absolutista. ¿Por qué? Porque estaba impuesto por el Estado según la conveniencia del Estado virreinal y no podía ser cuestionada. Si ellos te mandaban a que estudies, por ejemplo, el latín, a que estudies, por ejemplo, el derecho canónico, entonces tenías que estudiar. Y no había otra opción. Aparte podías estudiar artes, ¿no? Filosofía, ¿no? La cosa de la pintura, letras, la poesía. También el derecho, todas esas cosas se daba, se impartía, ¿no? Digamos, como estudio. Pero había varias partes que más adelante lo vamos a ver. El otro era memorístico, ¿no? Entonces, la metodología educativa española de esa época era basada en la memoria. Recordemos que los incas también era memoria, ¿no? Y el Amauta, que era el profesor, y el centro de estudio se llamaba el Yachayhuasi, ¿no? Que significa Casa del Saber. Entonces, el Amauta era quien impartía la historia, religión, artes, también, y era de memoria. Yo le decía, ¿no? El que se olvidaba, ya fue, ya, le caía, le castigaban. Era así. Por eso que las lecciones eran, dice, repetición nada más, ¿no? Repetición, el profesor hablaba y tú repetías. Es como si fuera un coro, ¿no? Vamos a aprender la canción, ya, yo cantaba y tú también hasta que la aprendieses. Y entonces, era de ese tipo, era la enseñanza en un primer momento, Luego fue patriarcalista también, es decir, que la mujer estuvo excluida, ¿no? De recibir educación. Como le dije, excepto de aquellas familias, de aquellos criollos ricos, aquellos españoles peninsulares que eran, pues, controlaban, digamos, el Estado peruano en esta época mediante el virreinato. Ellas podían hacer uso de algún estudio, ¿no? De manera elemental, ¿no? De manera básica. Podemos decir que también fue asistemática, ¿no? Una de las características. ¿Por qué asistemática? Dado que no existió un sistema que normase o que regule los aspectos concernientes a la educación básica y superior. No había un sistema, solamente bueno, a excepción del superior, era donde más se impartía la educación y se contrataba a otros personajes, a otros frailes, sacerdotes que tenían algo más de conocimiento, ¿no? Ellos eran los maestros, no había un especialista así neto, ¿no? Entonces era asistemática. A ver, ¿cuáles eran los niveles de educación durante el virreinato? Había la educación elemental, la educación intermedia y la educación superior. El fondo que ven ustedes detrás de mí es nada más y nada menos que la actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que vamos a hablar también en este capítulo, ¿no? Podemos ver que la educación elemental, con elemental, o sea, los primeros pininos, ahí se daba el estudio de las primeras letras, ¿no? Así como el abecedario que antes nos enseñaba, en el ABC, y se enseñaba el latín. ¿Por qué se enseñaba el latín? Porque que quería pasar a la universidad. En la universidad los sacerdotes y los que estaban preparados para enseñar otras materias lo hacían en latín.
Entonces, desde el elemental se impartía el idioma, en la lengua latín. ¿Quiénes estaban a cargo? Los monjes, los sacerdotes religiosos, ¿no? Se daban clases en las parroquias, en casas misionales, en conventos, y también, aparte de eso, se les enseñaba también a cantar, así como la profesora de primaria, de inicial, les enseñaban a cantar a los niños de muy chiquitos, ¿no? Y eso les gustaba a todos, ¿no? Y eso es también lo que hoy en día también se está dando. Los objetivos eran enseñar a leer, escribir y también a llevar catequesis. Les enseñaban también esa forma de religión de manera obligatoria, ¿no? Y eran estudios, también se le llama menores, ¿no? Donde el aprendizaje tenía que ser en latín. En la educación intermedia se dieron los colegios ya mayores y también de caciques, ¿no? De los indios pudientes. Y se impartían los mismos cursos que se dictaban en la Universidad de San Marcos, ¿no? Habían colegios como el Colegio de San Pedro y San Pablo, el Colegio de Real de San Martín, el Colegio de San Felipe, el Colegio de San Carlos y el Real Convictorio de San Carlos. El Real Convictorio de San Carlos fue uno de los colegios importantes donde ahí estudió, se preparó nuestro personaje célebre, José Faustino Sánchez Carrión. Y en la educación superior se impartía pues en las universidades para la clase alta de los hijos de los funcionarios del virreinato acá en el Perú. ¿Qué formaban? Formaban teólogos o sacerdotes, clérigos, abogados, médicos, ¿no? Filósofos, ¿no? Entre otros. Contribuyeron a la educación como a la difusión de la cultura del virreinato peruano. Podemos decir que de todo lo malo que pudo haber ocurrido en esto, sacamos algo bueno, lo que es la educación, ¿verdad? Porque la educación, un país que apuesta por la educación es un país que va con miras al desarrollo, ¿no? Entonces, la educación tiene mucho que ver con el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, vamos haciendo un resumen sobre los colegios. Habían colegios menores y colegios mayores. Los colegios menores eran para los hijos de los caciques, para los hijos de los barayó, de los alcaldes, ¿no? Y se les impartía la religión, se les enseñaba gramática, aritmética, literatura, o sea, más que todo eso en este colegio de los menores que eran para caciques y para los barayó. ¿Cuáles fueron los colegios más importantes? Tenemos el Colegio de Indios, ¿no? Para caciques, creado por los sacerdotes jesuitas. Se llamó El Príncipe, que fue, pues, su escenario fue en Lima, ¿no? En el año de 1620. En el Cusco también hubo otro colegio para caciques, para los hijos, que era San Francisco de Borja, ¿no? Estos eran los colegios, algunos de los colegios menores más importantes, tanto en el Cusco como en Lima. En cuanto a los colegios mayores, que eran para los hijos de los criollos ricos y españoles nobles, se enseñaba teología, ¿no? Se enseñaba también filosofía y legislación a cargo de los sacerdotes jesuitas. Pero recordemos que también para esto también les enseñaban el latín. Como colegios mayores destaca el Colegio de San Pedro y San Pablo, el Colegio de San Martín y San Felipe, creados en 1575, el Colegio de San Ildefonso, que fue creado en 1608, y el Real Convictorio de San Carlos, creado en Lima en 1771. De las universidades, se enseñaban en las universidades, acá tenemos en esta imagen, tenemos 4 universidades. Tenemos la primera, la Universidad Mayor de San Marcos, más conocida como la UNMSM, ¿no? Que fue creada en 1551. Entonces, según esta data, podemos decir que es la universidad no solo la más antigua del Perú, sino también la más antigua de toda América, porque fue creada en 1551, la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces, ahora se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la que está al fondo. Al fondo mío, ese fondo que ven, esa infraestructura, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hasta ahora funciona con una nueva infraestructura, de hecho, pues, ¿no? Pero también tienen ahí el resto de su antigua universidad.
La segunda universidad que se creó después de la San Marcos es la Universidad San Antonio Abad de Cusco, que fue edificada en 1598. Luego le sigue la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, creada en 1677, y la Universidad San Agustín de Arequipa en 1719. Entonces, estas son las 4 universidades más antiguas del Perú, pero la más antigua de todas, ya sabemos cuál es, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue creada en 1551. Continuemos. Hablando de los colegios menores, para hacer como una retroalimentación, en este colegio, ¿no? ¿Qué se enseñaba en los colegios menores? Donde estaban los curacas, ¿no? Los hijos de los caciques, se enseñaba el catecismo, lecturas religiosas, historia, parte de geografía, aritmética, ¿no? Y solamente dice a esto asistieron niños criollos, pero también hijos de los caciques, más pudientes, más poderosos. Y en los colegios mayores ya sabemos que se enseñaba una enseñanza media, como si fuera la secundaria, y también superior, donde los jesuitas fueron los primeros pioneros que se declararon como tales, ¿no? Y fundaron colegios como el de San Felipe en 1557. También podemos recordar, vamos a ver más adelante, que en Trujillo hubo también una universidad, no es la Universidad Nacional la más antigua, sino es la Universidad de los Jesuitas. Es, diríamos, la más antigua en cuanto a nivel de educación, en cuanto a nivel superior, la Universidad de los Jesuitas, que fue edificada en Trujillo. Y ahí también se enseñaba derecho, filosofía, artes, música y muchas otras más carreras, por decirlo así. Entonces, la más antigua no es la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Que fue creada durante, digamos, en el siglo ya XIX, a principios del siglo XIX, por Simón Bolívar. Pero los jesuitas llegaron antes y ellos crearon la Universidad Jesuita aquí en Trujillo. Entonces, en la Universidad de San Marcos se funda el 12 de mayo de 1551 con la firma del rey Carlos I y su madre, doña Juana, la reina Juana. Aquí tenemos una imagen ya más actualizada de uno de los seminarios, porque también hubieron seminarios dentro de la enseñanza superior. Y los seminarios solamente sacaban, digamos, en un primer momento, puros sacerdotes, ¿no? Se enseñaba teología y filosofía y derecho canónico. Entonces, acá tenemos nosotros una fotografía donde están los principales del Monseñor, los obispos, sacerdotes y estudiantes de teología en el Seminario Mayor de San Carlos y San Marcelo, que funciona acá en la actual, acá en Moche, ¿no? Camino de la carretera panamericana, en Moche, ahí está el seminario, ahí donde se enseña teología para aquellos que aspiran a ser sacerdotes, que también fueron traídos por los españoles durante la época colonial. Muy bien, ahora saltamos a otra parte que es el periodismo. Qué importante es el periodismo, ¿verdad? Ahora vemos, el periodismo no solamente hoy día se hace de manera, digamos, literal, sino también audiovisual, ¿verdad? Mediante la televisión. Y podemos determinar que el periodismo, por décadas, se ha sostenido que la historia peruana empezó el 1 de octubre de 1790, con la aparición del diario en Lima, ¿no? El diario curioso, erudito, el comercial. Bueno, pero también se nos habla de otra edición desde el año 1700. ¿Y cuál es? Es esta. Esta fue del año 1700, la primera revista, el primer, digamos, diario que salió, y se llamó Diarios y Memorias de los Sucesos Principales y Noticias más Fortalecientes, ¿no? De la ciudad de Lima, Corte del Perú. Dice, desde el 17 del mes de mayo de 1700 hasta fines de diciembre de 1711, con la que se han recibido por cartas y gacetas de Europa, con él, dice, y acá dice, con licencia del Real Gobierno, es decir, del virrey, ¿no? Con licencia del virrey, porque fíjense, fue en 1700, en esa época todavía existía el virreinato, hasta 1821, ¿no? Entonces, en 1700, durante el virreinato,
este periódico o esta revista fue la primera que salió en 1700, ¿no? Por el impresor y editor Joseph de Contreras y Alvarado. Él fue quien editó este diario, donde, y acá tenemos una fotografía de una imprenta manual, ¿no? Donde ahí se redactaban los primeros panfletos, las primeras revistas, ¿no? Pero ya más adelante vemos a la primera revista en Lima, ya mucho más, ya con más páginas y todo lo demás, fue, digamos, el diario Gaceta de Lima, que contiene las noticias de la capital, ¿no? Entonces, esto ya lo vemos en 1745. Entonces son parte, digamos, de nuestras fuentes documentales que tenemos en algunos de los archivos regionales, ¿no? Y aquí la Gaceta de Lima pues, fue tal vez la segunda revista más importante que surgió en esta época del virreinato. Seguimos entonces. Otro, en 1790 fue el Diario de Lima. Eh, y, y aquí también tenemos, digamos, una característica. Siempre hablan del Real Decreto, ¿no? O sea, al estilo todavía colonial, virreinal. Y una revista que fue muy considerada por muchos patriotas fue el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano, que fue digamos, difundida a partir de 1791, pero el pensamiento que había en esta revista ya no era como el pensamiento del Diario de Lima. En esta revista, el Mercurio Peruano, se sentó las bases para pedir la independencia del Perú. Fueron ideas separatistas, fueron ideas independistas, ¿no? Entonces, en esta parte podemos ver nosotros de que el Mercurio Peruano tomó cartas en el asunto. Muy bien. Y esto causó alarma. Causó alarma en la, digamos, en la élite virreinal, porque este diario, el Mercurio Peruano, dio un golpe, ¿no? Digamos, a los españoles. Fue un golpe, porque aquí ya se estaban dando las ideas separatistas. ¿Y quiénes fueron los primeros que entraron al Mercurio Peruano? Los mismos criollos, mestizos, que habían sido separados de las funciones. Los habían discriminado. Solamente los criollos ricos, ¿no? Que tenían gran potencial económico, eran los que estaban, digamos, tomando el cargo como funcionarios. Pero los criollos que eran de la clase media o de la clase baja, ellos no eran considerados, a pesar que eran criollos, ¿ah? Entonces fueron discriminatorios, ¿no? Entonces, ellos también se sumaron al Mercurio Peruano para que más adelante obtengamos, digamos, esto fue en 1791, ¿no? Y en 1821 se proclama la independencia. Muy bien, fueron los primeros momentos, entonces, durante el Mercurio Peruano, que se dio de esta forma, ¿no? Muy bien, otro centro, digamos, de instrucción, el Real Convictorio de San Carlos, que hasta la actualidad existe. Cuando se vayan a Lima pueden visitar, acá es como un museo. El Real Convictorio de San Carlos de Lima fue un colegio mayor. Ya sabemos que los colegios mayores fue más que todo para la gente de la élite, ¿verdad? Se creó a finales casi de la colonia y luego se sustituyó, ¿no? En el Perú, en las primeras décadas del Perú republicano. Ya no como real, sino solamente como convictorio de San Carlos. Fue creado este convictorio para servir como residencia a los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Pero esto fue decretado el 15 de junio de 1770, estando como virrey en el Perú el virrey Amat. Y fusionaba a dos colegios, el Real San Martín y el Colegio Mayor de San Felipe y San Marcos. Entonces, de estos dos, que fue, digamos, instruida o, digamos, instaurada por los jesuitas, se formó la universidad, que se le llamó el Real Convictorio de San Carlos en honor al rey Carlos. Muy bien, eso es todo lo que tenemos que decirte en esta parte. Recuerda que tenemos que desarrollar esas actividades. Ingresa al link, en este link vas a encontrar algunas otras formas de la educación colonial. La universidad, como le dije, ¿no? Primero se formó, se dio clases
en el convento de Santo Domingo. Ahí fue donde se impartió las primeras clases de la universidad y después ya se separaron. Muy bien, espero que hayas entendido esta parte sobre la educación en la colonia y esperando pues de que hayas tomado también algunos apuntes y si no, ahí está grabado, puedes escucharlo las veces que tú quieras. No sin antes me despido deseándote que Dios Todopoderoso te dé salud, no te dé bienestar en la economía, en el hogar, y que Dios bendiga tu vida y también a la de tu familia. A cuidarse se ha dicho, y bueno, y como siempre, quédate en casa, que todo va a salir bien. Muchas bendiciones, y se despide su profesor Luis Basauri Castillo, y será hasta otra oportunidad. Hasta luego entonces, que la pasen bien, quédense en casa y a disfrutar